Lectura del Evangelio según San Marcos. Y llegaron de nuevo a Jerusalén. Mientras Jesús caminaba por el templo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos se acercaron a él y le dijeron: ¿Con qué autoridad hace estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacerlo? Jesús le respondió: Yo también quiero hacerles una sola pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. Díganme, ¿el bautismo de Juan venía del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento: si contestamos del cielo, él nos dirá por qué no creyeron en él. Diremos entonces de los hombres. Pero como temían al pueblo, porque todos consideraban que Juan había sido realmente un profeta, respondieron a Jesús: No sabemos. Y él le respondió: Yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Volvieron a Jerusalén, porque era allí que Jesús tenía que cumplir hasta el final su misión de amor. Y se paseaba en el templo, como escrutando los efectos de los gestos y de las palabras con las que había molestado ese lugar sagrado, que en el tiempo de Jesús se había convertido en el centro económico y político del país, el escenario de muchos abusos. Ciertamente, ese día los jefes de los sacerdotes, los escribas y los ancianos que ejercían la autoridad religiosa, económica y política sobre el pueblo, no tenían que sentirse muy seguros, ya que Jesús, incluso antes que ellos le preguntaran a él, los había clavados en la misma pregunta: ¿con qué autoridad hacéis estas cosas? Es decir, que el templo de Dios, en lugar de una casa de oración para todos los pueblos, se convierta en una cueva de ladrones. ¿Quién nos dio la autoridad para autorizar a los cambistas y vendedores de palomas para vender y para comprar en el templo, y para otorgar a llevar las cosas en el lugar sagrado, haciendo de la morada de Dios un mercado? En otras palabras, ¿quién nos ha dado la autoridad para hacer dinero en el nombre de Dios? ¿Es esta la autoridad que afirmáis venidos directamente de Dios? Así enseñáis a respetar la Torá y administráis la justicia. Un tsunami de proporciones sin precedentes había caído sobre ellos. Jesús lo había desenmascarado, socavando así los cimientos de su autoridad sobre el pueblo. Y eso era insoportable. ¿Quién, entre los que tienen el poder y la autoridad, es tan libre que se deja juzgar y, si se descubre un error, tiene el coraje y la humildad para aceptar el juicio y cambiar? Nadie. Sin embargo, la autoridad está profundamente ligada a la libertad. En griego, el término exousia, autoridad, viene de exestin, lo que está libre, y significa irrestricta libertad de acción. Pero sabemos por la tradición bíblica que toda autoridad viene de Dios, y Jesús es el hombre verdaderamente libre porque viene del cielo, del Padre, es su Hijo, es Dios, es la encarnación de la autoridad. Por eso, con la autoridad de Dios, ilumina la verdad en los corazones humanos mediante la purificación del templo. Los líderes habían comprendido bien su gesto, pero celosos de su autoridad, habían rechazado previamente hasta la idea de que Jesús era realmente lo que dijo y testimonió de ser. Ellos amaban más la gloria de los hombres que la de Dios, y para ella se agarran a su autoridad para defenderla, incapaces de una humildad abierta a la conversión. Hermanos, también hoy Jesús viene en el templo de Dios que somos cada uno de nosotros. Él escruta su iglesia, nuestra comunidad, nuestra familia, nuestro corazón, todo lo que eligió para mostrar al mundo su santidad. Es decir, viene con amor a través de este evangelio, para ver el efecto de sus palabras y de sus acciones en nuestras vidas. ¿Has aceptado su autoridad para convertirte? ¿O te has cerrado para defender celosamente la autoridad que supones tener en tu vida? Es decir, la libertad de hacer lo que crees sea correcto y apropiado, tal vez en el nombre de Dios y de su palabra. Somos verdaderamente libres
para someternos a Dios y a su voluntad? ¿O creemos que la autoridad de Jesús nos condiciona? La respuesta que Él ha dado a los jefes ilumina nosotros también. Nos muestra un hecho que nos invita a juzgar. El Señor pone el bautismo de Juan delante de los jefes y se ven incapaces de responder. No sabemos de dónde venía. Ese no sabemos expresó la falta de fundamento de su autoridad, parecida a la de aquellos que, ciegos y sordos, quieren conducir a ciegos y sordos. Como a menudo ocurre a nosotros, cuando, cogido en los lazos del orgullo, típico de los que engañan a sí mismos creyéndole saber y no saben, entre quejas y juicios hacemos a Dios la misma pregunta. ¿Con qué autoridad haces estas cosas en mi vida? Mira, ¿por qué me dejas sufrir? No haces justicia, permites que los otros me humillen. ¿Cuántas preguntas y oraciones llevan oculta la misma malicia de los líderes del pueblo? Oye, tengo autoridad sobre mí, soy libre y en ella trato de ser bueno y honesto. Entonces, Señor, ¿por qué revuelves mi vida? Pero al final siempre es un defender y justificar la rebelión y el rechazo de lo que no entendemos. Por eso hoy Jesús, con el bautismo de Juan, pone frente a nosotros nuestra historia, la palabra que hemos recibido, el anuncio que ha movido nuestra vida empezando a cambiarla, los signos realizados por Jesús, son parte de nuestra experiencia. Para crecer en la fe, hasta que se apoye firmemente en la autoridad de Cristo, tenemos que ir a los hechos que han cumplido la palabra de Dios en nosotros, que han hecho vivo el amor de Dios en nuestra carne. Si no sabemos, es decir, si no podemos reconocer que todo en nuestra historia viene del cielo, mientras creemos que viene de los hombres, significa que el demonio nos ha engañado. Si pensamos que sufrimos a causa de los hombres, que la injusticia es un hecho solamente de los hombres hacia nosotros, que Dios no entra en todo eso. Si es así, significa que el demonio te está engañando y te está cambiando el agua, te está obligando a mirar en la dirección equivocada. Pero si yo he experimentado que Dios ha obrado en mi favor, porque me ama y me ha perdonado, y mi destino es la felicidad en Él, porque he gustado su amor en mi vida una vez, 2 veces, 1000 veces. Entonces Dios es libre de llevar mi vida. Tiene la autoridad para purificar mi corazón y mi mente, sacando a luz mis pecados para perdonarlos, como y cuando quiera. Si Él me ama y me rescata, si yo pertenezco a Él, entonces la única y verdadera libertad se expresa en dejarme amar, en entregar toda mi vida a su autoridad. Ánimo, hermanos. De los hombres vienen solamente los pecados, que sin duda nos hacen sufrir, los nuestros y los de los demás. Pero no tienen la autoridad, el poder y la libertad de Dios, puesto que pueden ser disueltos y absorbidos en su amor. Mientras que todo lo que estamos viviendo hoy y que hemos vivido está inmerso en un bautismo que viene del cielo, es decir, en la misericordia de Dios que nos transforma cada día para llevarnos a la vida eterna. Buen día.